El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Justiniano. Número de muertos, tropecientos. Clasificación, 60. Tipo, déspota. Grupos enfrentados, romanos contra bárbaros. Revancha. Periodo, gobernó del 527 a 565. Escenario, Mediterráneo. Principales estados participantes: Imperio Romano de Oriente, Bizantino, Reino Godo y Reino Vándalo. ¿A quién se les suelen atribuir casi todas las culpas? A Justiniano y a Teodora. La vida en la corte. Procopio, el historiador oficial de la corte del emperador Justiniano en Constantinopla, llevaba 2 juegos de libros. Durante el día escribía historias públicas que cubrían la alabanza al emperador, pero por la noche sacaba su historia secreta y describía lo que de verdad acontecía. Mucho de lo que pensamos que sabemos sobre esta época depende de si consideramos mentiroso a Procopio o no. Justiniano nació en 483 en una familia campesina en algún lugar de los Balcanes y habló siempre el griego del Imperio Oriental con un fuerte acento bárbaro. Habría pasado desapercibido por la historia si su tío Justino no se hubiese unido a la guardia de palacio en Constantinopla y medrado por los distintos escalafones hasta convertirse en comandante. Desde aquel rango no le resultó difícil al tío Justino proclamarse emperador en 518, a la muerte sin descendencia del viejo emperador. Al no tener hijos él tampoco, adoptó a su sobrino Justiniano como su principal asistente y heredero. Cuando Justino empezó a tambalearse en la senilidad, Justiniano se convirtió en el verdadero gobernante del imperio mucho antes de que heredara oficialmente el trono a la edad de 44 años. La esposa de Justiniano, la emperatriz Teodora, ha sido vilipendiada a lo largo de la historia por su sexualidad. Según Procopio, se fue abriendo camino desde la infancia y pasó de ser una niña prostituta a practicar sexo en vivo en un escenario. Después se convirtió en una cortesana de clase alta que atrajo la mirada y otras partes anatómicas del heredero. Procopio no nos ahorra detalle alguno de sus escapadas sexuales. Cuando Edward Gibbon escribió el capítulo relativo a Teodora, se sintió demasiado avergonzado para describir todas aquellas actividades en inglés corriente. Lo que hace es camuflar estos relatos ante ojos inocentes, con citas en griego sin refinamientos y con comentarios en latín. No obstante, según otros historiadores menos interesantes y probablemente más precisos, era una actriz corriente con talento para la comedia y los papeles eróticos sin inhibiciones. Hija de un cuidador de osos del circo, Teodora era una veinteañera con por lo menos un hijo concebido fuera del lecho conyugal cuando se lió con el maduro Justiniano. Cuando éste accedió al trono, ella subió con él, que la consideraba una compañera valiosa, y todos los edictos se emitían con los nombres de ambos. La vida entre los ricos y poderosos de Constantinopla suponía las habituales conspiraciones, complots y asesinatos. Teodora estableció un nivel de sexualidad fácil entre la clase dirigente, y ella fue la única persona de la corte que mostró cierto temple cuando los disturbios de Nica azotaron la capital y dejaron decenas de miles de muertos. Gracias a Procopio tenemos un relato muy gráfico de lo sucedido, que podría ser una estupenda serie de televisión. Sin embargo, los libros de historia más serios y sensatos se centran en aspectos menos sórdidos del reinado de Justiniano. Él codificó minuciosamente el derecho romano, que desde entonces constituye la base del derecho europeo. Construyó la iglesia Hagia Sofía de Constantinopla, una de las maravillas arquitectónicas del mundo. Estableció los toques finales del cristianismo ortodoxo y eliminó los últimos vestigios del paganismo mediterráneo. La peste bubónica llegó a Europa por primera vez y en pocos años aniquiló a una cuarta parte de la población de la zona mediterránea. Pero como este libro trata de matanzas y destrucciones masivas provocadas por el hombre, nos saltaremos este apartado y seguiremos a sus ejércitos hacia el oeste. Justiniano mantuvo una política exterior agresiva, destinada a restaurar la gloria del Imperio Romano, y es ahí donde cosechó su elevada cifra de muertos. Guerras occidentales, del 535 al 554. Justiniano goza entre los historiadores de una reputación de haber elegido a consejeros extremadamente dotados,
al parecer surgidos de la nada. A comienzos de su reinado empezó a favorecer a un joven oficial en el frente persa, Belisario, con ascensos por encima de oficiales más experimentados. Belisario nunca lo decepcionó. Cuando fue preciso, Belisario lanzó una armada contra el reino vándalo de África del Norte con 15.000 fuerzas terrestres, 32.000 marineros, su esposa Antonina en calidad de administradora de confianza y el historiador Procopio como jefe de los espías. Los romanos desembarcaron en la costa del desierto, lejos del centro del poder vándalo, pero Belisario rápidamente aplastó cualquier tipo de resistencia y tomó Cartago. Tachó de su lista el primer reino enemigo y regresó a casa para disfrutar del halago de su soberano. En su desfile triunfal, Belisario llevaba la menorá de oro macizo que Tito se había llevado a Roma y los vándalos habían trasladado a Cartago. Temeroso de la maldición que parecía seguir al tesoro del templo ahí donde iba, Justiniano lo devolvió a Jerusalén y esto es lo último que se sabe de él. La Guerra de los Godos. Al cabo de un año, Belisario estaba de regreso a Occidente para sofocar un motín de las tropas que había dejado al frente de África. Después se dirigió hacia el reino godo de Italia y sistemáticamente se fue abriendo camino hacia el norte. Tomó Palermo mediante un asalto marítimo. Nápoles cayó poco después cuando los romanos se colaron sigilosamente por las defensas godas y entraron en la ciudad a través de un acueducto abandonado. El Papa abrió de par en par las puertas de Roma a Belisario, pero en diciembre de 536 llegaron los godos y asediaron a las fuerzas romanas en el interior de Roma. Ninguno de los bandos tenía tropas suficientes para cubrir las 12 millas de murallas que rodeaban la ciudad. Por consiguiente, el asedio fue más bien homérico, con escaramuzas y misiones en campo abierto fuera de las puertas protegidas, mientras espías y agentes entraban y salían fácilmente para obtener información y organizar traiciones. La posición romana en el interior de la ciudad se fue deteriorando a medida que los suministros iban menguando, pero lo mismo ocurría con los godos sitiadores. El asedio podía haberse decantado por cualquier bando hasta que Antonina y Procopio reclutaron tropas frescas en Nápoles y se dirigieron a toda prisa hacia el norte para reforzar a Belisario. En febrero, el rey godo Witigis pidió una tregua para negociar un acuerdo, pero Belisario paralizó la negociación y utilizó los 3 meses de armisticio para trasladar a sus tropas cerca de Rávena, capital de los godos. Justiniano estaba ahora preocupado por el gran poder que acumulaba su general, y envió otro ejército desde Constantinopla al mando del eunuco Narcés para que se coordinase con Belisario. A pesar de que Narcés no tenía experiencia militar, demostró ser sorprendentemente hábil. Se abrió camino hacia la llanura de Lombardía y tomó Milán, que después dejó en manos de un subordinado. Por desgracia, el hecho de tener 2 generales tercos compartiendo el mando del mismo ejército confundió a sus subordinados. Cuando en un contraataque los godos sitiaron Milán y la condujeron al borde de la inanición, la fuerza romana de relevo que se encontraba cerca no quiso moverse hasta que las órdenes provinieran de ambos, de Belisario y de Narcés. Para entonces ya era demasiado tarde. El rey godo Witigis había ofrecido paso franco al general romano que estaba en el interior de Milán si se rendía, pero esta oferta no incluía a los civiles de la ciudad, a quienes Witigis planeaba castigar por haberle traicionado. El general romano trató de rechazar el ofrecimiento, pero sus soldados estaban hambrientos y le obligaron a aceptar. Cuando la guarnición romana abandonó Milán, entraron los godos y destruyeron la ciudad, matando a todos los hombres, 300.000 según las historias contemporáneas, y sacando a rastras a todas las mujeres. Otra guerra goda. Por aquel entonces, Italia estaba tan devastada que necesitó tiempo para recuperarse antes de que alguien considerase que valía la pena luchar por ella otra vez. Todos aquellos que tenían armas se pusieron de acuerdo sobre quién controlaba qué, y todos regresaron a sus rincones para recobrar el aliento. En 541, Totila, el rey godo de Italia, reanudó la guerra y consiguió una racha de 3 años de victorias, por lo que Justiniano envió a Belisario a Italia otra vez para un segundo asalto. Mientras los ejércitos atacaban una y otra vez, la ciudad de Roma cambió de manos varias veces, hasta que finalmente, en 548, Belisario se vio atrapado en el bando equivocado de las intrigas palaciegas en Constantinopla y fue obligado a retirarse.
El eunuco Narcés se hizo cargo de la guerra en 552. Mató a Totila en combate y volvió a tomar Roma. El siguiente rey godo fue también derrotado y asesinado al año siguiente. Aprovechando el caos reinante, los francos y los alamanos invadieron Italia desde el norte en agosto en 553. Narcés también los derrotó y asentó a las demás hordas invasoras en Italia. Finalmente, con los romanos controlando la situación, la guerra tocó a su fin. Número de muertos. Procopio asegura que Justiniano mató en total a una miríada de miríadas a lo largo de todo su reinado, que traducido literalmente al griego significa 10.000 al cubo o 1.000.000.000 de personas. Puesto que una miríada elevada al cubo es más de 100 veces la población del planeta en la actualidad, es probable que Procopio esté equivocado. En la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, Edward Gibbon sugiere que una de estas miríadas pudo haberse colado accidentalmente y que debería prescindirse de ella, reduciendo el total de muertos por la guerra, la pestilencia y el hambre bajo Justiniano simplemente a 100 millones. Generaciones de historiadores han aceptado como verdadera la propuesta de Gibbon y encontrado autores del siglo XIX que incluyen a Justiniano en la lista estandarizada de monstruos de la historia. Sin embargo, la población original del Imperio Romano de Oriente no era lo bastante numerosa como para perder 100 millones. Los historiadores modernos creen que comenzó con unos 26 millones de personas, sin contar Italia y Túnez, y gran parte del descenso autentificado de la población bajo Justiniano fue consecuencia de la peste bubónica. Procopio asegura también que las incursiones de los esclavos y los ávaros en los Balcanes eliminaban a 200.000 habitantes del Imperio Romano de Oriente cada año, ya fuera mediante la muerte o la esclavitud, lo cual arrojaría un total de 6.4 millones de personas a lo largo de los 32 años de reinado de Justiniano. Gibbon, por su parte, duda de esta cifra porque la zona sometida a ataque es muy probable que no pudiera mantener a tanta gente. Según Procopio, en la guerra de África murieron 5 millones y en la de Italia 15. Todos los historiadores, incluso aquellos que son cautos a la hora de arrojar cifras, coinciden en que Italia quedó devastada por la Reconquista. En cuanto a la clasificación, culpó las guerras occidentales de Justiniano de la muerte de 750.000 personas. Esto equivale a un 15% de los 5 millones de personas que probablemente vivían en Italia y en Túnez. Es solo una suposición.